y de algunas decisiones que estas comunidades hicieron que les mantuvieron separados de el concepto tradicional cristiano de Oriente y de Occidente. En lo que concierne al movimiento cristiano de Persia, donde no se utilizó el idioma o el lenguaje griego o el latín, sino el idioma siriaco, que era el idioma o el lenguaje que se utilizaba desde Siria hasta Persia. Hay una serie de historias interesantes. Por ejemplo, se dice que antes de Constantino, el rey de Edesa, que es una ciudad que está al norte de Mesopotamia, antes de Constantino, el rey de esa ciudad se había convertido al cristianismo. Y se dice que hubo un rey antes que ese, que se llamaba Abgar IV. Y claro, son leyendas, no hay una documentación, ¿verdad? Pero se decía que él había sostenido correspondencia con Jesucristo. Y se ha llegado a postular que esta ciudad de Edesa, básicamente en el siglo IV, era totalmente cristiana. Y estamos hablando de Persia, o sea, en el área persa, donde había un movimiento cristiano. Es una pena, ¿verdad?, que no se tenga tanta información. Sí. Y es interesante, porque si se pudiera tener esa información de cuántos mártires, de cuántos teólogos tuviéramos conocimiento, Emilio. Sí, sí, Onyan, sí. Ah, bueno, sí, en el contexto escatológico, claro que sí, claro que sí. Ahora, fíjese que la fuerza de estos cristianos fue significativa, porque ellos prácticamente lograron invadir toda esa región del este, y lograron impactarla, a tal punto de que dice que no faltaron las persecuciones dentro de ellos por ser cristianos, sobre todo por una dinastía que se llamaba la dinastía sasánidas, porque los sasánidas creían que los cristianos persas eran agentes del Imperio Romano. Y desde luego, para los cristianos persas, demostrar que ellos no eran agentes del Imperio Romano, pues lo propio era no vincularse al imperio, ni vincularse a los cristianos del Imperio Romano. Así es que esa era una de las razones que los mantenía separados de todo ese fenómeno cristiano que había tanto en Oriente como en Occidente. Se dice que en el 410 se denominaron iglesia autónoma, y le dieron el título de patriarca al obispo Tesifón. Y desde luego, este obispo estaba muy vinculado a Nestorio. Así es que cuando el concilio de Éfeso condena a Nestorio, pues lo que es interesante es que los cristianos persas pensaron que la iglesia del Imperio Romano se había vuelto herética. Entonces, por dos razones no se iban a unir a la iglesia del imperio. La primera razón por la que no se unían era porque no querían ser vistos
por los sasánidas. Ellos no querían ser vistos como agentes del imperio, pero por el otro lado es que ellos estaban vinculados a Nestorio, y cuando a Nestorio se le declara hereje, pues desde luego ellos entienden entonces que la Iglesia es la que está en una postura herética, y obviamente no les interesa bajo ninguna circunstancia vincularse a ellos. Ahora, sí, esta iglesia tenía contacto con la iglesia de Antioquía, y por lo tanto la cristología que ellos tenían era antioqueña. Y desde luego Nestorio era de Antioquía, y es en Antioquía precisamente donde se desarrolla toda su postura y toda su posición, que lo lleva precisamente a ser rechazado por la iglesia del Imperio Romano. Así es que este cristianismo de estos hermanos persas, que a la misma vez pensaban teológicamente como Nestorio, tomó una relevancia extraordinaria en el área este del Imperio Romano, que era el área que comprendía el Asia Central, que comprendía la India, que comprendía Arabia, que comprendía la China y otros lugares más. Claro, la historia dice que llegaron hasta la China gracias a un misionero de nombre Alopén. Y estos cristianos prácticamente, como señaló Emilio, al final desaparecen como resultado de la religión china. Y ellos se enfrentaron contra esta religión, la combatieron, pero desde luego no tenían apoyo, estaban solos, no se vincularon con el imperio. Finalmente pues quedarían algunos, pero no en una proporción numérica sustancial. Lo mismo sucedió con Armenia. El reino de Armenia estaba en el extremo norte de la frontera entre el Imperio Romano y el Imperio Persa. Es decir, que el imperio de los persas estaba hacia el norte extremo, el Imperio Romano estaba hacia el sur. Entonces estos hermanos de Armenia estaban un poco más hacia el norte, más arriba de los cristianos del Imperio Romano, y prácticamente paralelo con los creyentes del imperio persa. Estos creyentes de Armenia tenían empatía con los romanos, pero no tenían empatía con los persas, porque los persas cada rato los invadían y le hacían destrozos. Así que en el siglo III los persas invadieron Armenia, y como parte de ese proceso de invasión, las órdenes que tenían los militares persas era asesinar al rey armenio que se llamaba Cosroes. El hijo de este rey armenio se llamaba Tiridates, y era un niño. Así es que cuando los persas invaden Armenia, a Tiridates se lo llevan para el Imperio Romano. El Imperio Romano lo protege, y eventualmente el emperador Valerio salió en defensa de los armenios, pero los armenios lo derrotaron y lo hicieron prisionero. Así es que en esa incursión no se pudo hacer nada, pero luego Licinio, ustedes se acuerdan de Licinio, aquel a quien Constantino destronó, ¿verdad? Finalmente Licinio regresa con sus tropas del Imperio Romano